Este programa tiene algunas fallas de origen, debido a problemas en la conexión de Internet. Pedimos su comprensión. Iniciamos el programa con la entrevista exclusiva a Jorge del Castillo. Los dejamos con el conductor del programa, José Arturo Medina Silva. Muy buenas con todos, esta es una nueva edición desde mi tribuna. Yo soy José Arturo Medina Silva y los voy a acompañar en los próximos minutos en una entrevista muy especial con un invitado especial, Jorge del Castillo Gálvez, ex congresista de la República, ex secretario general del Partido Aprista y uno de los personajes de la política peruana que en los últimos años siempre ha estado atento al acontecer de lo que ha sucedido. Bienvenido, doctor Jorge del Castillo. Muchísimas gracias. Gracias, acá estamos a disposición. Son horas de la mañana aquí en Lima y seguramente ustedes ya a medianoche en Japón, pero un gran gusto de saludar a la comunidad peruana y a mis compañeros de partido, que yo sé que siempre están en buena cantidad por allá. ¿Ah? Muchísimos trujilleros. Al menos trujilleros somos muchísimos acá y bastante militante aprista, y es la verdad. Doctor Jorge del Castillo, y tenemos la suerte de contar con usted en esta entrevista y poder obtener de usted un análisis sobre la actual coyuntura política. ¿Cómo la ve? ¿Sus apreciaciones sobre la coyuntura política actual? Sí, mucho gusto. Mira, estamos en una situación muy inestable para el Perú, ¿no? Inestable políticamente, inestable económicamente. Es una desgracia porque el Perú venía creciendo bien y en el último año pues ya se ha ido en una línea de bajada muy fuerte, producto, yo diría, no solamente de la incompetencia del actual gobierno, que no están preparados para ser presidente y equipo de gobierno, sino también porque se ha desacreditado mucho en virtud de graves denuncias. Mira, la Fiscalía ha abierto 6 carpetas fiscales de investigación contra el presidente de la República. O sea, demasiado, en un año. Acaban de jurar 2 nuevos ministros. Tenemos 72 ministros en 13 meses. O sea, eso les da a ustedes una idea, y no es que el Congreso los haya censurado, ¿no? El Congreso ha censurado 4 de 72. Así que eso no es nada. Es la propia incompetencia, el no conocer a la gente, el no tener los contactos necesarios, el no estar en la vía política, lo que los lleva a este tema, ¿no? Lastimosamente, pero así es. Me veo obligado, doctor del Castillo, a recurrir a su experiencia. Usted ha sido primer ministro. Sí. Y conoce usted la responsabilidad y el peso que tiene asumir ese cargo y dirigir la cartera tan importante como es coordinar o gerenciar el país en realidad, ¿no? ¿Usted cómo ve el comportamiento o la actitud que tiene el actual presidente del Consejo de Ministros? Bueno, es muy malo. Es una persona confrontacional, ¿no? Muy sectario, muy cerrado. Yo no lo veo dialogar con nadie. A veces es como nosotros diríamos, una persona un poco impaciente, hasta cascarrabias se podría decir, si entendemos bien la palabra cascarrabias. Entonces, no hay un nivel de entendimiento y yo no creo que ayude mucho. Es más, ya había renunciado, se había ido, el presidente lo vuelve a llamar. ¿Por qué? Porque no encuentra a otro que fácilmente pueda ocupar ese lugar. Entonces, yo he tenido ese cargo, el presidente del Consejo de Ministros, y justamente ahí es donde uno ejerce el arte de la política, es el arte de conversar, de entenderse, de dialogar, de tomar decisiones. Eso está muy retrasado en este momento, muy complicado, no hay un buen ambiente de toma de decisiones, ni menos de estabilidad social o económica para poder avanzar con el país. Eso es lo que diría Mandela, ¿no? El consenso, la única vía para la gobernabilidad, buscar los consensos. Bueno, así es uno de los instrumentos más fuertes, pero no, eso no existe. Es más, el presidente de la República acaba de ir a Naciones Unidas, acaba de regresar de allí, ¿no? Sí. Y ha dado un mensaje, digamos, equivocado, ¿no? Equivocado, por decirlo de alguna manera. Un presidente, cuando va a Naciones Unidas, o un primer ministro, como es el primer ministro del Japón, por ejemplo, si va a mostrar lo mejor de su país, a vender su país como un espacio apropiado para hacer inversiones, desarrollo, etc. Pero si el presidente dice que todo está corrupto, que todo es corrupto en todos los niveles, entonces
¿qué mensaje le está dando? Le está dando un mensaje completamente errado. O sea, ¿quién va a venir a invertir en un país donde de rey de paje todos son corruptos, según el presidente de la República? Sobre ese Claro. punto, si me permite, doctor del Castillo, sobre ese punto es importante, por lo que escuché todo el discurso del presidente de la República y me llamó la atención mucho cuando él habla sobre el tema o quiere hacer esta fábula del tamborcito, ¿no? Él habla que hay un tamborcito, de que hay un señor que ha perdido, que él toca y su hija baila y que vive cerca del Palacio de Gobierno. Y si vive cerca del Palacio de Gobierno después del incendio y todo, se entera de que la hija no va al colegio, que los vecinos no van, sus hijos no van al colegio, que están en la indigencia total cerca del Palacio de Gobierno. Le pregunto a usted como ex primer ministro, como hombre de Estado, ¿qué inversionista le interesaría venir a un lugar donde cerca del Palacio de Gobierno la gente se puede dar pero no tiene para consumir? ¿Quién va a venir a invertir para que le consuma a quién? Por eso, cuando no hay un orden en la cabeza, ¿no? Cuando el Estado no lo tienes metido en el cerebro, entonces te resulta muy difícil articular argumentación, como está pasando con el presidente Castillo. Lamentablemente no está. Yo creo que lo mejor para el país sería que él renuncie, ponga su cargo a disposición y hacemos un nuevo proceso electoral, ¿no? Eso es preferible a seguir 4 años más de debacle. Esto no aguanta más, realmente es muy grave. Doctor del Castillo, cuando usted habla sobre la necesidad o buscar ese acto que podría ser el último acto que tuviera el actual presidente como para recuperar algo de dignidad, la renuncia, pero también tenemos que ser sinceros de que la actual clase política está en una crisis, en una decadencia total. No hace mucho, y usted ha sido congresista en la República en reiteradas oportunidades, le ha tocado a usted ser congresista en la República en los 90, ¿no? Después le ha tocado estar durante el periodo de Fujimori, ha estado luchando, y se le recuerda a usted por decir en esa lucha persiguiendo a Martín Rivas, cuando se escapaban por la parte del Congreso de la República con escalera. Sí, claro, así es. Y usted ha sido hasta víctima también de persecución e intento de homicidio, ¿no? Entonces, con toda esa experiencia, quería saber cuál es su opinión. Hemos hecho un programa, el último programa que hemos hecho sobre este congresista violador, que dentro del Congreso de la República ha violado a su propio miembro de su equipo. Quisiera saber su punto de vista. Bueno, ese es un caso sumamente grave, ¿no? Que este sujeto ha sido acusado ya en la comisión pertinente del Congreso, por unanimidad han acordado acusarlo constitucionalmente y lo van a extraer del Congreso, lo van a cancelar del Congreso y lo pasarán al Poder Judicial. Así que eso va a caminar, pero no es el único caso. Fíjese, hay un candidato de la izquierda marxista que es candidato a la alcaldía, que se llama Alegría, Gonzalo Alegría, del equipo que se llama Juntos por el Perú, donde estaba Verónica Mendoza, esa gente, que ha sido acusado por su propio hijo, de agravios sexuales, de maltratos, de violencia psicológica, ¿no? Entonces, fíjese, es un tema que se va generalizando por diversas partes y no habla bien, pues, del Perú. Acá tiene que haber sanciones más rápidas, más contundentes, para que la cosa se dé lecciones de vida positiva cada vez que suceden estas cosas negativas, ¿no? Pero son hechos muy graves porque desacreditan, en el caso de ese congresista, desacreditan el Congreso. Pues, o sea, ¿qué tienen que ver los otros 129 congresistas? Nada. Es uno el que malogra todo esto y por eso me parece bien que lo vayan a sancionar y lo vayan a sacar de una vez. Doctor del Castillo, pero también no podemos dejar de lado de que este señor congresista de la línea de APP, ¿verdad? Sí, él es del fundador que también en los años 85 fue denunciado por violación a una menor de edad. Bueno, César Acuña, cuando usted me habla, o sea, un partido que no es partido, sino es como una empresa, ¿no? Que tiene un dueño y el dueño cree que puede hacer lo que le da la gana y contrata gente y lleva una vida desordenada, etcétera, etcétera. Su tesis de maestría la copia impunemente y le hace plagios impunes a otras personas como al propio presidente Castillo, que también está acusado de lo mismo.
Entonces, es una persona que ha hecho de la política un vil negocio, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros le llamamos acá politicastros, ¿no? Politicastros, o sea, gente que entra a la política para mermar de ella, para apropiarse del país, no para servir, que es el objetivo central de la política, ¿no? Es que ahí tenemos, son de la misma camada, con las mismas costumbres. Doctor del Castillo, discúlpeme, el día de hoy ha habido un acontecimiento aquí en Japón y se ha tocado, o sea, ha habido una exposición de turismo, ¿no? Aquí en Japón ha sido una exposición a nivel mundial de todos los países del mundo. Y ha tocado, en el turno del Perú, hemos tenido un stand que realmente estaba para llorar, para hacer lágrimas, mientras todos se han lucido. El Perú ha estado hecho una desgracia. En su gestión, usted, cuando era primer ministro, usted tenía como ministra de Comercio Exterior a la doctora Mercedes Araoz, ¿verdad? Sí, claro, así es. Sí, así entonces, en ese momento, ustedes toman una decisión, el presidente Alan García lanza la marca Perú en una lucha total por captar el turismo. Quiero saber sobre PROM Perú, así rapidísimo, en 2 minutos, que me diga cómo funciona esa entidad, bajo qué control está, bajo qué control existe y cuál es su función. Usted, como es primer ministro, lo conoce. Como toda institución, va al ritmo que su autoridad le impone. Si la autoridad impone que PROM Perú sea una empresa eficiente, será eficiente, ¿no? Pero si la deja al garete, el crecimiento de Machu como patrimonio histórico de la humanidad también fue muy importante. Y entonces han sido procesos que se han ido avanzando poco a poco hasta coronarlo con declaraciones, pronunciamientos o calificaciones de ese tipo, ¿no? La marca Perú ha prevalecido, afortunadamente, porque es una imagen. Tú resumes lo que es un país emergente y estable. Hoy día el Perú no es emergente y inestable. Por ejemplo, la inversión pública y privada, la de privada es cero, y la de pública es bajísima, casi nada. Entonces, ¿qué diferencia? Cuando yo estaba con el presidente Alan García en el gobierno, pues nuestro nivel de crecimiento del sector privado de 25% por año. Es decir, que en 5 años ya habíamos más que duplicado la capacidad productiva, como efectivamente sucedió. Así que estamos en eso. Yo diría que el gobierno actual no está preparado, no tiene gente suficiente para hacer las cosas como deben ser, y bueno, y en lugar de dar paso al costado, dar un paso al costado y dejar que otros avancen, no, ellos tienen muy cerrados y ahora peleándose entre ellos, inclusive por los puestos. Cuando digo peleándose entre ellos, es peleándose el SUTEP con el FENATE, que son los 2 sindicatos de la educación, uno más extremista que el otro. Doctor del Castillo, hay una cuestión, un problema, y hemos en dos episodios anteriores de nuestro canal, hemos tocado y hemos hecho un análisis sobre un fenómeno político. Usted, con su experiencia política, he tenido la suerte de conocer a usted de muchos años atrás y conozco de su trayectoria y sé de la solvencia que tiene como para poder dar una opinión en esta coyuntura. El fenómeno Antauro Humala es una persona que viene realmente con una confusión que llaman ideología de etnonacionalismo, que encierra etnocacerismo, etnocultural, etnoincaico, etnocristiano, etnoguerra santa, todo es etno. Y a la final termina siendo una especie de los que Isaac Humala pasaría a ser Hugo de Payet y Antauro Humala, el primer caballero templario, no sé de qué parte del Perú. Me gustaría saber su apreciación al respecto. ¿Qué opina usted sobre el señor Antauro Humala? Bueno, sabemos Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta Humala, un oficial de ejército que se levanta en Andahuaylas, matan a 4 policías, su gente. Y la teoría de la fiscalía en el juicio que tiene es que él es el autor intelectual de todo esto, que probablemente sea así por el don de mando que tiene en este lugar, primer tema. Segundo, es un hombre muy confuso ideológicamente. O sea, realmente tiene ideas trasnochadas, o sea, eso no va ni para atrás ni para adelante, no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¿no?
además completamente desactualizado, ha salido de la cárcel después de 15 años, 20 años, no me acuerdo exactamente. 7 años, 7 meses, 14 días. Bueno, entonces todo eso, sin duda ha asustado el tema y me parece que hasta hay una confabulación del gobierno para soltarlo, para crear un elemento distractivo, ¿no? El otro día circuló una foto en los diarios que el primer ministro, Aníbal Torres, estaba tomando un café con Antauro Humala, precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué estaban concertando? ¿Qué tenía que concertar? Yo creo que el gobierno lo ha soltado más rápido para que sea un elemento distractor. Pero le va a hacer mal el negocio, porque yo creo que Antauro Humala se va a llevar a todos los votos de los sectores radicales que apoyaban a Pedro Castillo, luego se va a quedar en nada. Nadie sabe para quién trabaja, digamos, es entre ellos. El proceso de la izquierda para que vuelva a tomar protagonismo en la escena política le va a llevar por lo menos 2 décadas. Sí, pues bien difícil. Bien difícil. Llegado, después de este fracaso, difícil. Esperaron tanto para destrozar en tan pronto, en menos de un año, han quedado, bueno, como siempre, porque si recordamos nosotros la constituyente, donde Aya de la Torre logra la máxima votación y preside la constituyente, la izquierda tenía un gran poder en las manos de Hugo Blanco y hubiese sido un competidor realmente que hubiera tenido oportunidad de llegar al gobierno. Pero la misma bronca intestina que tienen ellos, esa bronca entre ellos mismos, por quién sabe más, los lleva a esta desgracia y siempre se quedan en la orilla varados, ¿no? Doctor del Castillo, viendo sí, es que no están preparados, pues. Una cosa es el radicalismo de izquierda que grita, reclama, pide, hace paro, fomenta la violencia, ¿no? Y otra cosa es gobernar. Por ejemplo, Susana Villarán, que también venía de ese sector, ¿no? Alcaldesa de Lima. Sí, sí. Un fracaso total, ninguna obra que valga la pena ni mencionarse, y por supuesto sumida en corrupción. Hoy día tiene una acusación de 20 años de prisión, imagínense. Entonces, esto es muy delicado. Ya se imagina usted que hubiera sido un gobierno pues, de Hugo Blanco, ¿no? Esos estaríamos quebrados ya, ¿no? Como ya nos está pasando con Pedro Castillo. O sea, desmoralizan a la gente, defraudan a sus propios electores, que votan seguramente, no es que el Perú sea comunista, no. Pensaron que muchos sectores, que elegir a uno de ellos, por llamarlo de una manera, era un gran paso. Bueno, se han pelado, se han quemado. O sea, no les ha salido la propuesta como suponían que podía suceder. Es más, yo diría que todo lo contrario, muy malo. Doctor del Castillo, 2 últimas preguntas para no quitarle más tiempo, sé su agenda apretada. La primera sería, a su punto de vista, su olfato, su experiencia política, estamos hablando que quizás antes de octubre o antes de diciembre, ¿este gobierno tendría ya su fecha de caducidad? Es difícil decir eso, sinceramente, ¿no? Yo quisiera que renuncien y se vayan, porque votos en el Congreso para vacarlo no hay, ¿no? Si es que un mecanismo es la renuncia, y para que esa renuncia proceda, yo creo que la misma calle tiene que dar su punto de vista. Hay movilizaciones en las calles de cuando en cuando, expresando su protesta. Cualquier gobierno honorable hubiera puesto su cargo a disposición, pero esto no se les ocurre, no está en su agenda la posibilidad de renunciar. Lo único que renuncian son los ministros, eso sí, a montones, más de 70. Pero el presidente nada, ¿no? Y como si no fuera consciente de su propia incapacidad y del problema que ha metido en el país. Y es que es difícil poner fecha. Yo quisiera que fuera mañana, pero hay que buscar soluciones porque esto también tiene que venir, por ejemplo, con una elección complementaria, ¿no es cierto?, para elegir no solamente nuevo ejecutivo, sino probablemente nuevo parlamento. El parlamento también tiene un alto nivel de descrédito que no vale la pena defender. Ahí va apuntada mi segunda pregunta para finalizar. Doctor del Castillo, ¿cómo va el proceso de reinscripción del partido aprista? Bueno, hoy día mucha gente extraña al APRA, ¿no? Dice, ¿cómo no está el APRA? ¿Cuánto se le necesita? Etcétera. Bueno, hemos trabajado
unos buenos meses, ya se entregó al jurado de elecciones todo el expediente, que incluye 50.000 firmas, como casi 90 provincias con comités provinciales constituidos, ¿no? El jurado ya empezó el proceso de fiscalización, ya me parece que han aprobado 70 comités, el mínimo era 66, estamos en 70, o sea, esa parte ya se pasó. Ahora viene la verificación de firmas, y espero que salga pronto, ¿no? El APRA nunca ha dejado de hacer política. El hecho que no esté inscrito para participar en una elección no quiere decir que no exista. Y existe en el pueblo, existe en la opinión pública, existe en sus locales, en sus activistas. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo gestión. Por ejemplo, yo he participado en múltiples movilizaciones que se han hecho en las calles, no solamente de la capital, sino de otras ciudades importantes del país, protestando contra la acción del gobierno y parándole esta pretensión, por ejemplo, de querer hacer una asamblea constituyente, ¿no? Lo cual hubiera sido muy nefasto, porque hubiera cambiado el esquema de muchas cosas que por lo menos funcionan. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo desde la calle, en la opinión pública. Vamos a ver, de ahora, pero de ahí a poner fecha es difícil. Pero que el APRA dentro de poco va a estar inscrita y va a significar nuevamente una alternativa, no tengo ninguna duda. El APRA en el Congreso, pues, hubiera mejorado muchísimo el rendimiento del Congreso. Pero en fin, tiempo al tiempo, yo creo que ya veremos de superar esta etapa y tener nuevamente al APRA por mucho tiempo. Por algo siempre se lema de que el APRA nunca muere, creo que sigue siendo vigente. ¿Extraña el Congreso de la República, doctor? Sinceramente no. Yo prefiero los trabajos ejecutivos. Yo he tenido 2 veces la oportunidad de ser alcalde y una vez la oportunidad de ser primer ministro. Así es que es mucho más agradable el trabajo ejecutivo que el trabajo parlamentario, que sí me gusta porque hemos hecho nosotros muy buenas leyes, por cierto, ¿no? Y ya que estamos hablando... Se nos cayó la comunicación. Se nos cayó la comunicación. ¿Qué pasó? La señal de internet. Bueno, se nos había caído la comunicación con el doctor Jorge Castillo. Doctor Jorge Castillo, se vienen las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es el pronóstico que tiene usted? Bueno, mira, excepto algunos sitios que estaba aparentemente definido, pero en otros lugares todavía hay mucha incertidumbre. Yo creo que esta última semana la gente recién va a decidir su voto, ¿no? Si es que lo que digan las encuestas es el pronóstico reservado. Lo que yo sí creo, en principio, es que la ciudadanía, y si tendría que hacer una recomendación, no a favor de alguien, cada uno sabrá por quién vota, pero yo creo que lo que sería nefasto para el Perú, por ejemplo, que en Lima, que es muy significativo, por las principales ciudades del Perú, la ciudadanía elija a candidatos que son allegados al gobierno, aquellos cuyos partidos han votado contra la vacancia o que recientemente en la censura del ministro del Interior votaron en contra o se abstuvieron, que es lo mismo que votar en contra. Entonces hay gente que se escuda, ¿no? Bajo ciertas denominaciones, pero la verdad que son los partidos que son allegados al gobierno, aliados, ¿no? Yo no quiero que al día siguiente Pedro Castillo esté enarbolando la bandera de un triunfo que no tiene realmente. Digamos una cosa, doctor Castillo, cuando dice personas o grupos o partidos, porque a mi entender no existen ya partidos políticos, no tienen ideología, no tienen un sustento filosófico. Son movimientos nomás, claro, temporales. Una agrupación, un colectivo que pertenecen a empresas. Pero cuando hablamos de eso, específicamente sobre algún candidato, ¿está diciéndolo? Bueno, por ejemplo, Urresti en Lima, ¿no? Urresti pertenece al partido Podemos. Podemos es el partido de José Luna, ¿no es cierto? José Luna es un allegado al gobierno. Podemos siempre vota a favor del gobierno, ¿no? Siempre. Últimamente en la censura del ministro del Interior se abstuvieron para favorecerlo. Cuando ha habido votaciones determinantes, siempre con el gobierno, ¿no? Y si hubiera alguna duda, el hijo de Luna es el teniente alcalde en la lista de Urresti. Así que yo creo que Urresti, además, Urresti ha sido
ministro de Humala, ha sido candidato a la presidencia con Susana Villarán, ¿no? Después ha sido candidato a la presidencia con Luna, justamente, ¿no? Era un desastre, de que yo por donde, a mí no me parece ser candidato, mucha gente lo puede impresionar, pero yo creo que votar por alguien que es un allegado, un afiliado, un cercano, un amigo del gobierno, no, gracias. ¿Ah? Tengo entendido, doctor del Castillo, que su agenda siempre es apretada. No, usted no tiene descanso ni sábado ni domingo. Así que quiero, porque la misma conversación trae a relación una y otra cosa, quiero hacerle una pregunta y me disculpará que le robe unos minutos de su tiempo. Usted en su experiencia, usted ha sido alcalde de Lima, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo mucho cuando usted estaba en la alcaldía, usted le tocó competir en unas circunstancias difíciles y logró el triunfo, ¿no? Si no me equivoco, contra Alfonso Barrante Licán. En esa experiencia, y Luis Bedoya Reyes, Luis Bedoya, sí, sí, claro. dos portaaviones, por así decirlo, en términos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pero ahora he visto el último debate para los aspirantes a inquilinos de la Municipalidad de Lima. Y tengo una percepción, es la percepción que tengo, ¿no? Que la comparado mi percepción, que es el cúmulo de las informaciones, de todo lo que uno ve, pero no me guío por la percepción, sino me voy a la realidad. Entonces, haciendo una comparación entre las dos, me dio la pequeña impresión de que los aspirantes a alcalde en este debate se están confundiendo. Ellos no postulan al alcalde, no parecen ser los candidatos a alcalde, sino los candidatos a ministro del Interior. Ahí Jorge del Castillo va a tener que jugar para responder en dos ambientes, uno como ex alcalde de Lima y otro como ex primer ministro, porque estos aspirantes, y le digo así, me entiendo un poco más en la pregunta que le quiero hacer, porque escuché al señor Urresti que él va a meter 200 choros, así, con esa frase, cada día en prisión. O sea, el hombre el Congreso de la República no le interesa, él mismo está legislando, es el sheriff. El señor Forsyth hablaba, y eso sí me llamó la atención, que se equivocaba el señor Urresti porque no son 200, sino son 500 diarios que se está capturando, y ofreció el señor Forsyth que él iba a capturar 500 policías diarios. O sea, Forsyth se va de frente a capturar 500 policías, y a los 500 los va a meter presos. O sea, todo el mundo juega a ser sheriff. Este es el lejano este. Mira, lo peor de todo es que la seguridad ciudadana no es función de la Municipalidad de Lima, es función de la Policía Nacional y del sector interior, ¿no? No es de la Municipalidad de Lima, podrá ayudar de repente poniendo vehículos, algún elemento, motos, ¿no? Equipamiento. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la Municipalidad, le compramos 120 motos a la policía, ¿no? Que fue muy importante para el tránsito y para el orden de la ciudad. Pero la seguridad en sí misma es responsabilidad del gobierno a través del Ministerio del Interior y se ejecuta a través de la Policía Nacional. Así que lo que ellos están hablando es babas. El mismo Urresti, cuando estuvo trabajando, creo que en Los Olivos, me parece, sí, en el Serenazgo de Los Olivos, ¿no? Sí. Nada, no le fue bien. No le fue bien. O sea, que tampoco no es que él sea pues un dechado de virtudes. Aquí el tema, en el fondo, es político, ¿no? Y aquí en la decisión política es una especie de elección plebiscitaria. Tú votas, en tu voto, ¿va un apoyo o un rechazo al gobierno? Eso es lo que yo veo, especialmente en la elección de Lima, En otros quizás no tengan ese carácter, pero en Lima sí, por lo mismo que es la capital. Déjeme hacerle un comentario, por favor, de una ley que yo impulsé cuando estaba en el Congreso y se aprobó, ¿ya? Le explico lo siguiente. Antes de esta ley, los peruanos con domicilio en el exterior que tenían una casa en el Perú, por ejemplo, heredaban una casa, ¿no? O la compraban, o eran dueños de una casa y se habían ido al Japón, por ejemplo. Si la querían vender, tenían que pagar 30% sobre el valor de la propiedad como impuesto a la renta. 30%. Una cosa criminal. Sí, en cambio, los peruanos pagamos 5%.
O sea, los residentes en el país, 5%, los residentes en el extranjero, 30%. Entonces yo presenté una ley diciendo, de acuerdo con la Constitución, no puede haber trato discriminatorio. No se puede cobrar a un peruano, pueden dos hermanos, uno vive en Lima, paga 5, uno vive en Japón, paga 30. ¿Por qué? No tiene sentido si estamos hablando de la misma propiedad. Entonces se cambió la ley y se bajó a 5 para todo el mundo, ¿no? Sí, Así que esa es una norma muy importante, quizás muchos no la saben, pero les quiero comentar, ¿no? Eso es muy importante. Y también nosotros ampliamos la ley, la de retorno del exterior al Perú, ¿no? Que tiene beneficios tributarios, hay una norma que ya existía porque se estaba venciendo y nosotros la ampliamos, ¿no? Para poder beneficiar a más peruanos que estaban regresando o que por la crisis económica internacional, inclusive producto de la pandemia, hay mucha gente que ha regresado al país. Sí, porque tenían que volver, ¿no? La situación virtualmente los expulsó de donde estaban, ¿no? Bueno, al Perú, pero vuelve después con algunos beneficios tributarios. Es que son dos normas muy importantes de carácter tributario vinculado a los peruanos en el exterior. De verdad, sí recuerdo esa norma, porque era realmente un asalto a todos los que nos hemos esforzado en el extranjero. De alguna forma habíamos comprado una propiedad y queríamos venderla, o en la sucesión intestada, por herencia de haberla obtenido, al querer venderla teníamos que ser afectados con el 30% del valor. Imagínate, un tercio del valor de la casa tenía que dárselo al Estado. ¿Por qué? No tenía razón de ser. Y eso ha regido durante mucho tiempo, pero ya lo corregimos. La ley salió en el año 2019. Sí, me acuerdo, claro, porque me acuerdo bastante, y esa ley la impulsó usted. Sí, claro. Mi reconocimiento por ese gesto, porque muchas veces nosotros los que estamos en el extranjero nos consideran en el Perú foráneos. Cuando llegamos al Perú somos extraños. Y cuando estamos nosotros radicando en el exterior, seguimos siendo extraños. Y llega un momento que nos quedamos en el centro, en el limbo. Quedamos en una posición central que no tenemos patria. Entonces, y esta ley como la que usted me ha hecho recordar en estos momentos, doctor del Castillo, que fue la que impulsó, porque estaba siguiéndolo muy de cerca, así como seguí también esto, lo de los peruanos, de los congresistas PEC, claro. con Canachiro, con Cecilia Chacón, allá por los años 2002, si no me equivoco, ¿no? También. Sí, de seguir ese tema. Le felicito realmente, doctor del Castillo, le agradezco realmente su participación hoy día en mi programa y espero que no sea la primera y la última. Espero que sean muchas veces más que podamos contar con su presencia para poder seguir analizando el acontecer político del Perú y poder así tener una visión de lo que podría ser en un futuro desde su perspectiva. Le agradezco realmente. Encantadísimo. Muy bien. En mi tribuna, y le ofrezco mi tribuna para que se pueda despedir de nuestros seguidores y de sus compañeros también. Bueno, un gran abrazo a los peruanos residentes allá. Sé que son gente muy trabajadora y bueno, ese gran esfuerzo tiene que tener su recompensa. Seguramente vienen muchas remesas al Perú, ¿no? Que ayudan a sus familias, no tengo ninguna duda que es así. Y bueno, desearles lo mejor. Y a los compañeros hay que tener la fe en alto. Hoy día tenemos dos misiones. Completar la inscripción del partido, que yo creo que ya está en la recta final. Y dos, combatir ideológicamente el extremismo y el terrorismo. Creo que esas son misiones fundamentales en las que el APRA como tal, que así como 90 años ha combatido al comunismo siendo su barrera de contención en los sindicatos, en las calles, en las universidades, bueno, ahora lo tiene que hacer con mayor razón ante la amenaza que significa un gobierno totalitario en el Perú. Esa es nuestra cruda realidad, pero creo que especialmente la juventud aprista tiene que prepararse para dar esa batalla ideológica como la dimos nosotros en nuestro tiempo en las universidades o en los diversos círculos sociales, ¿no? El APRA es un partido que todas sus generaciones se amalgaman, ¿no? Se entrecruzan, se entrelazan, se preparan, ¿no? Mira el gran daño que le hizo Vizcarra por eliminar la reelección. El gran daño que le ha hecho al Perú y al Congreso, donde la inexperiencia es terrible, les juega muy malas pasadas. Entonces, no hay que nunca denostar de nadie. Yo creo que, como se dice,
no haya, yo siempre leía en la jefatura del partido, no hay apristas de la nueva guardia o de la antigua guardia, sino hay apristas en guardia, ¿no? Ese era el lema. Bien. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctor del Castillo, le agradezco realmente. Y esta ha sido la edición desde mi tribuna. Realmente le agradezco al doctor Jorge Castillo, al equipo que nos acompaña, a la cantidad de gente que nos está apoyando realmente en la difusión. No se olviden, marcar me gusta y compartirlo con sus amistades. Lleve la noticia, la actualidad del Perú, llévela consigo, llévela en su corazón. Y, como siempre, recomendándole que el conocimiento es el único instrumento que nos sirve para superarnos y para crecer. Claro. Y les recomiendo que hagan una revisión. Como toca cada semana mencionar un libro, buscar la biografía de Mandela. Es muy bueno. Es muy bueno para aprender y entender lo que en la política es necesario. Llegar a consensos. El razonamiento es la base del desarrollo. Y esto lo decían desde los mismos griegos de la antigüedad. Hoy día ha sido un placer y un gusto, doctor del Castillo. Muchísimas gracias. Al equipo de producción, muchísimas gracias. Y estamos en una próxima. Quedamos comprometidos, doctor del Castillo, tenerle una próxima oportunidad. Por supuesto. Ya nos vemos. Chao. Arigato. Oh, arigato.